En esta lección vamos a hablar sobre las subclases o herencias, que es una característica más de la programación orientada a objetos. Todos los lenguajes de programación de alto nivel ya cuentan con esta característica. Pero ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, en la lección anterior habíamos hablado de que la programación orientada a objetos ayuda a la reutilización de código, pero pueden darse escenarios donde que todavía seguimos repitiendo código a pesar de seguir usando clases y objetos. Entonces, la herencia nos permite hacer una reutilización más detallada de nuestro código. Y eso es lo importante. Cuando utilicemos herencia, ustedes se van a dar cuenta que facilita mucho la solución de problemas de reutilización de código. Y es ahí precisamente donde se saca con mayor detalle esta característica de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver con un ejemplo cómo lo aplicamos en ello. Aquí tengo el código de la clase que habíamos visto en la lección anterior. En este caso tengo la clase empleado, donde pueden ver que tiene 3 atributos o también se le puede llamar propiedades. Y tengo los métodos que vienen a ser las funciones dentro de esta clase. No olvidemos que una clase agrupa atributos y métodos, y sobre ello vamos a crear instancias que vienen a ser los objetos de una clase. Vamos a suponer que dentro de esta empresa, porque vamos a simular que estamos desarrollando el sistema o la aplicación de una empresa. En este caso, la clase empleado vendría a ser una clase para crear objetos empleados. Pero ¿qué tal si yo necesito crear una clase administrador? Entonces, esta clase de administrador va a tener también, por ejemplo, sus atributos. Y dentro de sus atributos vamos a tener también un nombre. Puede tener también un salario. Los administradores también tienen un salario, ¿no? Y por supuesto ya no va a tener puesto porque estamos hablando de un administrador, pero posiblemente también tenga administrador de contabilidad, un administrador de finanzas, entonces ahí puede variar. Si se dan cuenta, estoy repitiendo este código, ¿no? Lo mismo que tengo aquí en empleado, lo estoy repitiendo aquí en administrador. Y eso no es una buena práctica. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar, pero no es recomendable hacerlo. Lo ideal sería heredarme esta clase y crearme una subclase que también se le llama clase hija de esta clase empleado, que nos va a ayudar a reutilizar este código y también sus métodos. Vamos a ver cómo lo hacemos. En Swift es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es colocar aquí, voy a borrar esto, aquí vamos a colocar 2 puntos y luego llamo a la clase padre, que en este caso sería la clase empleado. Como pueden ver, de esta forma yo ya estoy aplicando herencia y ya no necesitaría volver a escribir todo este código que tengo aquí en esta clase administrador. Y es más, miren, vamos a crear un objeto. Voy a crear un objeto administrador que va a ser igual a administrador. Entonces ahí pueden ver que estoy creando una instancia. Voy a bajar un poco esto. Y si yo hago, miren, administrador, punto, y pueden ver que tengo los atributos que hemos identificado en la clase empleado. Y también tengo el método, ¿no? Aquí pueden ver hacer trabajo. Tengo el nombre, el puesto, el salario, y yo le puedo cambiar, ¿no? Supongamos que en este caso el nombre sería Pablo. Para el administrador, el puesto sería administrador de TI y su salario sería 3.000. Como pueden ver, y también me va a funcionar la llamada al método. Pongo administrador.hacer trabajo. Y como pueden ver, esto funciona. Vamos a ejecutar esto. Y como pueden apreciar, me ha salido el mismo resultado que yo tenía de heredar, de crear un objeto de la clase empleado. Pero en este caso estamos creando un objeto de la clase administrador. Ahora, yo puedo agregar sus propios atributos y sus propios métodos de esta clase. Por supuesto, miren, voy a crear un atributo que sea el tamaño del equipo. Voy a ponerle team size y vamos a suponer que su equipo sea en 0. Y si yo quiero modificar este método, también lo puedo hacer. Y para eso vamos a tener que sobreescribir el método dentro de esta clase o subclase. Para ello vamos a utilizar la instrucción override y colocamos el mismo nombre del método, que se llama hacer trabajo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es sobreescribir el método de la clase padre. Es decir, esta clase hija o subclase va a tener también su método hacer trabajo, pero que es distinto a lo que tiene la clase padre. Para ello lo vamos a tener que sobreescribir. No es necesario que yo cree
otro método con otro nombre. También lo puedo hacer, pero si, digamos, tiene la misma funcionalidad, pero con otra pequeña característica, pues lo voy a poder sobreescribir. Y miren, vamos a hacer lo siguiente. Si pongo acá print, voy a colocar yo soy administrador de personas. ¿Ok? Entonces, de esta forma, vamos a volver a ejecutar el código. Ok, aquí me olvidé la palabra fun de la función. Volvemos a ejecutar y como pueden ver me está devolviendo el resultado de la función o método hacer trabajo, pero en este caso de la clase administrador. Y podemos seguir haciendo diferenciaciones, como por ejemplo aquí yo puedo poner que el salario le sume 1 y aquí en el siguiente puedo poner que el salario le sume 2. Entonces estoy diferenciando el método hacer trabajo que tengo con la clase padre y la clase hija. Pero también puedo llamar a un método de la clase padre. Y para eso vamos a utilizar la instrucción super. Miren, pongo super y puedo llamar a hacer trabajo. En este caso, sí estaría llamando al método de la clase padre. Y como pueden apreciar con super, puedo utilizar también directamente en la clase hija los atributos de la clase padre. Pero, ojo, no se olviden que esto aplicaría en este caso a la clase administrador. Entonces vamos a probar qué resultado tenemos hasta ahí. Probamos y como pueden ver aquí tengo el resultado de la llamada de este super al método de la clase padre y luego tengo el resultado de la siguiente instrucción. Entonces de esa forma pueden ver que desde la clase hija también puede invocar a métodos de la clase padre, porque se van a dar ese tipo de escenarios dentro de la programación orientada a objeto. Bien, entonces hasta aquí con esta lección de subclases y herencia en Swift. Si te quedó alguna duda, no olvides dejarlos en los comentarios y compartir el video para que pueda llegar a muchas personas. Espero tu like y hasta la próxima lección.